tan seguido te enojas? ¿Y qué haces con ese enojo cuando aparece? ¿Te preguntas de dónde viene? ¿Si realmente es tuyo? ¿O si hay miles de millones que tienen ese mismo enojo que vos por esa misma causa? ¿Qué haces con toda esa rabia? ¿Guardarla, convertirla en motor? ¿Dejas que arrase con todo? Porque el enojo no es una emoción cualquiera. Es la chispa que nos saca de ese lugar cómodo, lo que nos empuja a movernos cuando ya no podemos seguir igual. Pero también es fuego. Y el fuego, si no se transforma, consume. Y si hay una historia que entiende lo que significa vivir desde la furia, es Vinland Saga, escrita por Makoto Yukima. Porque Thorfinn, el protagonista de esta historia, no es solo un personaje enojado y que utiliza ese enojo como motor a lo largo de toda su vida o gran parte de su vida, sino que es alguien cuya identidad está constantemente vinculada a la violencia e invita a la pregunta: ¿qué pasa cuando ardemos y nos consumimos en todo fuego? Esto es Manga, Anime y Mate, yo soy Agustina y sean bienvenidos a nuestro pequeño espacio del internet. Hoy vamos a hablar del enojo y Vinland Saga. La guerra entre daneses e ingleses está por comenzar. Los vikingos combaten para ambos lados, poniendo el cuerpo y el honor al servicio de un conflicto que parece no tener fin. Es, además, un mundo atravesado por múltiples cosmovisiones. Conviven los relatos sobre el rey Arturo, el Valhalla y el cristianismo. Cada personaje sostiene su propio mito para creer, para justificarse y orientar sus acciones. Pero la violencia no se detiene ante ningún relato sagrado. En el caso de los vikingos sucede más bien lo contrario. Tienen una idea del honor que termina enfatizando esa violencia y esa guerra, que los lleva a estar constantemente en batalla. Forman parte de un linaje que cree que la batalla convierte al hombre en alguien digno del Valhalla, de la paz eterna y de los honores. Es la violencia en vida la que te construye como un ser valioso para los vikingos. Esa idea también habita en Thorfinn, descendiente de un legado importante y brutal de guerreros. Thorfinn, nuestro protagonista, es un personaje al que seguimos desde su primera infancia en Islandia hasta su desarrollo en la adultez. Al comienzo es un niño vikingo curioso, fascinado por las historias de los mayores, que juega con sus amigos, aunque ya asomen ciertos rasgos obstinados, incluso algo caprichosos. Crece en un poblado pacífico, rodeado de personas que lo quieren y en un entorno que parece ajeno a la brutalidad del mundo exterior. Pero todo cambia cuando su padre es llamado nuevamente a la guerra y es forzado a tener que ir a la batalla. Es ahí cuando la violencia irrumpe en la idea y la chispa de Thorfinn se enciende. Primero empieza a tomarse los juegos con sus amigos con una seriedad demasiado desmedida. Lastima para demostrar que es fuerte y que está preparado para embarcar junto a su padre. Luego se esconde en el barco sin avisarle a ningún adulto e inicia un camino manchado de violencia, un trayecto que comienza en el mismo momento en que abandona su aldea natal. Para comprender cómo ese niño amable se transforma en un guerrero brutal, es necesario entender el mundo con el que se encuentra Thorfinn a dejar atrás su hogar. En aquella aldea de Islandia donde vivían, la guerra era apenas una historia más entre tantas, como el Valhalla o esa tierra prometida llamada Vinland. Pero cuando la batalla deja de ser un relato y se convierte en un hecho, algo que Thorfinn ve con sus propios ojos, el brillo de la infancia se apaga. En primer lugar, esto ocurre porque el protagonista pierde la inocencia y se transforma en un niño que, durante 10 años, construye su vida en torno a su única idea, la venganza. Una venganza que alimenta día a día al servir al hombre que desea destruir, Askeladd. Un estratega brillante, líder de un gran batallón, probablemente de los mejores personajes de esta serie, con una habilidad excepcional para leer a las personas y manipular el curso de la guerra. Pero Askeladd también fue una víctima de esa violencia. Hijo de esclava, vio a su madre ser tratada como menos que un animal. Tomó la espada para protegerla a ella y terminó consumando su venganza. Se convirtió de víctima a victimario, como la mayoría de personajes en esta historia. La violencia se contagia de personaje a personaje y de momento histórico a momento histórico, porque la guerra no parece tener fin y lo abarca todo. Tras cada muerte solo hay más muerte y más violencia, y este ciclo se termina repitiendo hasta que llegamos a los protagonistas de esta historia, el querido Thorfinn y el resto de personajes. Los primeros 55 capítulos del manga funcionan como un gran prólogo.
Allí seguimos a Thorfinn en su intento obsesivo por vengar a su padre, mientras a su alrededor se desarrollan enormes acontecimientos históricos que apenas alcanza de mencionar el protagonista. Termina siendo el guardaespaldas de un príncipe, Canute, un excelente personajísimo que ahora vamos a desarrollar más adelante. Participa en batallas decisivas de su época y se mueve en escenarios donde se refieren al poder en el norte de Europa. Pero Thorfinn no está ahí por la historia, está ahí por su odio. Absorbe la violencia sin comprender el trasfondo político de sus actos. Para él todas las matanzas son iguales, porque está cegado. Solo hace lo necesario para continuar su camino de enfrentamientos y duelos pactados. Su vida se reduce a esperar la próxima oportunidad para matar al hombre que odia. Es un niño perdido que creció en las entrañas de una guerra, moldeado por ella, y que solamente sabe replicar lo que le enseñaron en el campo de batalla: la violencia, el enojo y el exterminio del otro. Y aún así, no es un monstruo sin reglas. Sostiene un código ético heredado de Thors, un equilibrio extraño que lo mantiene dentro de ciertas normas morales vikingas básicas. Por ejemplo, la regla de no matar a Askeland por fuera de un duelo. Hay un resto de enseñanza paterna que todavía resiste y es lo único que lo va alentando durante estos primeros capítulos del manga, porque incluso él está tan perdido que todo lo que tiene son esas pocas reglas. Después simplemente está por ahí vagando y haciendo lo que Askeland le pide y comiendo incluso apartado de todo el resto de personajes. No tiene un amigo, una persona de confianza, absolutamente nada. Entonces la pregunta sigue pendiente. ¿Por qué tanta muerte y mutilación sin sentido? ¿Qué hay detrás de toda esta guerra? Y bueno, intereses económicos por un lado, por el otro intereses políticos, todas cosas que no son tan fundamentales a la hora de leer el manga, porque lo que intenta mostrar el autor, para mí, es ver cómo estos personajes se terminan convirtiendo en seres enajenados, que no tienen la capacidad de ver amor, ternura o compasión en el otro, que la crueldad se contagia y termina convirtiendo no solo personajes crueles, sino un mundo cruel y que tiene como paradigma ético esa crueldad. ¿Por qué no soltar? ¿Por qué no rendirse y elegir regresar a la paz de Islandia? Porque Thorfinn y muchos de los personajes de esta serie pierden su identidad en esa renuncia y en esa búsqueda de la paz. La identidad entera de una población está construida por el enojo y por el odio y por la ambición, ¿no? Pero bueno, el enojo es el sentimiento primordial. Y abandonar la venganza para Thorfinn no es solo perder el objetivo, es perder quién es. Algo que me parece especialmente potente del arte de estos primeros capítulos es como el manga lo posiciona visualmente al protagonista. En medio de batallas multitudinarias, con viñetas cargadas de cuerpos, lanzas y gritos, Thorfinn muchas veces aparece un rectángulo pequeño apartado del foco principal con el ceño fruncido y la mirada fija. Mientras el caos ocupa casi toda la página, él queda reducido a un margen, no como un héroe épico, ni como el centro glorificado de la acción o el protagonista de esta historia, que es lo que efectivamente es, sino que aparece como una pieza más dentro del engranaje, un actor diminuto en un escenario inmenso donde nadie es realmente indispensable. La guerra no gira alrededor de su dolor, su venganza no detiene el curso de la historia, es apenas un cuerpo más avanzando entre miles e incluso estático entre miles. Thorfinn vive su odio como si fuera lo único que importa, como si el mundo entero estuviera suspendido hasta que pueda saldar esa deuda. Pero el dibujo lo contradice, lo encierra en un cuadrado chico, lo vuelve reemplazable. Mientras otros personajes intentan definir qué es el amor, qué significa ser un guerrero, hasta cuándo va a seguir esta violencia, Thorfinn en estos primeros capítulos no construye su identidad en base a esas preguntas, simplemente va, no reflexiona, no se hace preguntas tan interesantes, intenta cumplir su misión. Pero a lo largo de toda la historia, todos los personajes que seguimos, incluso en el primer parte como Askeland, terminan develando que lo que realmente quieren es construir o poder llegar a su propio paraíso. Lo complejo es que cada uno de estos personajes termina teniendo su propia idea sobre lo que significa vivir bien y sobre cómo llegar a ese espacio de gloria, honor o de tranquilidad y de paz. Las cosmovisiones chocan cuando los dioses parecen indiferentes al sufrimiento humano, cuando el fin empieza a justificar los medios. A lo largo de la historia vemos cómo distintos personajes inician un camino de degradación moral en el que la violencia se vuelve rutina, literalmente de rutina, ¿eh? Las batallas se suceden una tras otra sin parar.
Las bajas nunca se cuentan, los amigos caen y el mundo sigue avanzando y casi nadie se detiene a llorar por nadie. Son pocos los personajes que son llorados a lo largo de toda esta serie, ¿eh? Y si lo hacen, apenas hace un instante, antes de volver a empuñar la espada o antes de volver a tener que ponerse en movimiento para huir. En este contexto, el dolor pierde la singularidad, la muerte se normaliza, y lo que queda es una humanidad cada vez más erosionada por la costumbre de la guerra. ¿Cómo no estar siempre enojado si se vive en un mundo tan injusto y violento? ¿Cómo no ir contra los otros en un mundo que solo ofrece competencia y guerra? Y entonces ahí aparece Einar. Otro esclavo, otra víctima de las guerras entre daneses e ingleses. Einar lo perdió todo, su familia, su tierra y su libertad. Terminó reducido a trabajar la tierra junto a Thorfinn dentro de una granja, cargado de un odio profundo hacia los guerreros que habían arrastrado su vida. Cuando descubre que su compañero de esclavitud fue uno de ellos, o sea, un guerrero, la reacción es inmediata y piensa en matarlo cuando Thorfinn esté dormido. Es devolver, aunque sea un poco, todo lo que le arrebataron. Pero algo lo detiene. En la noche escucha a Thorfinn gritar dormido. Lo ve retorcerse entre pesadillas pobladas de cadáveres. Percibe que ese joven, silencioso, no es un héroe de guerra, sino alguien devastado por ella. Einar corta el ciclo de violencia que atravesó a Thorfinn desde que inició su travesía. Se convierte en su primer amigo real. Y también en la primera semilla de transformación. El enojo que había mutado en vacío empieza muy lentamente a encontrar otra forma, no como furia ni como venganza, sino como posibilidad de construir algo distinto, incluso en un mundo que parece únicamente hecho para destruir. ¿Y en qué pensamos las personas sociales cuando hablamos de esclavos y reconocimiento? Por supuesto, de Hegel. Para Hegel la humanidad no nace simplemente de una vida biológica. Él compone su dialéctica del amo y del esclavo para intentar explicar un origen antropológico de la humanidad. El ser humano nace como autoconciencia y esa autoconciencia necesita algo fundamental, reconocimiento. No alcanza con existir, necesitamos que otros nos confirmen como sujetos. Kobje reconstruye esta escena como una abstracción del origen humano. Dos conciencias se enfrentan, no luchan por comida ni por territorio, sino por algo más radical, que el otro lo reconozca como superiores, como autónomos, como seres humanos libres. Uno arriesga la vida hasta el final, la otra autoconciencia cede por miedo a morir. Así nace la relación entre amo y esclavo. El esclavo es aquel que decidió ceder y reconocer al otro como superior por el miedo a la muerte, mientras que el amo es aquel que decide ponderar su derecho de ser reconocido por su vida. El amo obtiene el reconocimiento, pero se da cuenta de que termina obteniendo ese reconocimiento de un subordinado, de alguien que está incompleto, que no es reconocido por él como un ser humano, como un igual. El esclavo, en cambio, pierde la libertad inmediata, pero gana algo más inesperado. Él termina conectándose con la naturaleza a partir del trabajo. El trabajo es transformación del mundo y en esa transformación del mundo se reconoce a sí mismo como un ser capaz de transformar la realidad y hacer posible más cosas incluso que el amo. Mientras el amo está encerrado en su soledad buscando una autoconciencia que lo reconozca, el esclavo, a través del trabajo, construye la capacidad de transformar el mundo. No se entendió nada de todo esto, ¿no? Bueno, ahí vamos con el manga que lo toma todo de forma bastante literal. Canuto es un rey, Thorfinn un esclavo, es decir, Canuto es nuestro amo y Thorfinn es nuestro esclavo. Pero eso no fue siempre así. Canuto empieza como un príncipe débil, temeroso, casi incapaz de sostener la mirada. Thorfinn, en cambio, empieza como un guerrero feroz, definido por la acción y la violencia. Uno parece destinado a obedecer, el otro a imponerse. Y sin embargo, la historia los invierte. Una vez que Askelan pierde relevancia en la historia, Canuto empieza a construir su poder y su reinado, mientras que Thorfinn termina siendo desechado, se termina convirtiendo en este esclavo que hablábamos antes, por lo tanto uno queda en la pirámide de la estructura social de la época y el otro en la parte más baja. Canuto aprende que para construir su paraíso necesita poder, y para tener poder necesita dominar, manipular y matar si hace falta. Acepta que el mundo es violento y decide gobernarlo desde arriba. Se convierte en amo. Thorfinn pierde todo,
pierde su venganza, pierde su propósito, pierde incluso la posibilidad de seguir odiando con dirección. Termina esclavizado, trabajando la tierra, sin ningún propósito fijo. El amo, Canuto, cree que su voluntad ordena el mundo, pero depende de otros para sostener su posición. Depende de un ejército, del miedo, del reconocimiento de quien se subordina. Su poder existe porque otros lo aceptan, e incluso se da cuenta de lo limitado de ese poder cuando en un momento intenta parar las olas y las olas no lo obedecen. Se da cuenta que la naturaleza es imparable, que hay algo que jamás va a poder dominar incluso cuando tenga toda la flota del mundo. El esclavo, Thorfinn, no tiene poder político, no tiene ni siquiera un nombre relevante, pero trabaja. Y en el trabajo transforma algo concreto, la tierra. Siembra, cosecha y construye, y al hacerlo encuentra la posibilidad de crear vida y de crear lazos con los otros. Canuto intenta cambiar el mundo desde arriba, Thorfinn empieza a cambiarlo desde abajo. El enojo de Thorfinn durante años fue su combustible para sostener una identidad, pero también era lo que lo encarcelaba, era eso que lo ponía en movimiento, lo mismo que terminaba jugándole en contra. Cuando pierde la posibilidad de vengarse, su identidad colapsa, y en ese vacío aparece la esclavitud, pero también aparece la posibilidad de la transformación. El esclavo trabaja porque no tiene opción, pero ese trabajo aprende algo que el guerrero nunca aprendió, crear en lugar de destruir. Mientras Canuto acepta que para construir su paraíso necesita más violencia, Thorfinn empieza a preguntarse si existe una forma de construir sin repetir ese ciclo. Ahí la historia separa los dos caminos. El amo, que termina creyendo que el fin justifica los medios, el esclavo, que descubre que transformar el mundo empieza por transformar el propio enojo. El manga no romantiza la esclavitud, no dice que sufrir te hace mejor persona. Lo que muestra es que el reconocimiento del propio odio, entender de dónde viene, qué historia lo produjo, puede convertir esa energía en otra cosa. Un hombre verdaderamente libre que puede reconocerse a sí mismo como autoconciencia al ver su humanidad reflejada en esa capacidad transformadora del mundo, entender las emociones en un marco histórico e intentar romper ese ciclo, porque quizá al final del día todo lo que tenemos es la esperanza de poder cambiar el mundo aguantando los golpes. Entendiendo que un guerrero no necesita tener una espada entre las manos, Thorfinn también debe pasar por el dolor de reconocerse atado, culpable, libre y liberado, por entenderse a sí mismo como un ser humano después de ser uno más de la maquinaria de violencia e imaginación de su entorno. Es ahí cuando toma el verdadero protagonismo de la historia, cuando deja de ser un niño enojado al borde de las páginas y toma los planos centrales del dibujo. Tengo muchas cosas más para decir sobre esta historia, por ejemplo, cómo pensar la construcción de una moral personal en un mundo donde los marcos éticos están tan desplazados que ya no ofrece orientación clara. O sea, cómo pensar qué carajo es el bien cuando todo parece siempre corrido, cuando uno intenta con sus mejores intenciones hacer lo mejor que puede y eso no funciona. Y termina en resultados más catastróficos para uno o para el resto. ¿Qué hacer cuando no hay bien y mal que nos orienten nuestras acciones? En un contexto donde las normas que organizan la vida común se erosionan, el individuo queda expuesto a una intemperie moral. Ya no hay reglas firmes que indiquen qué es lo correcto y decidir implica asumir una responsabilidad radical. Ahí es donde puede dialogar con Hannah Arendt y su idea de los seres humanos devenidos en seres superfluos. Para Arendt, la superficialidad es una condición de quienes dejaron de contar, de quienes son despojados de un lugar donde su acción y su palabra tenga sentido, a aquellos que fueron despojados del mundo político, social y que simplemente se reducen a algo menos que seres humanos. Si traemos esa idea del manga, no sería tanto que las personas sean incapaces de afrontar su humanidad, sino que viven en un mundo donde la violencia sistemática vacía de significado las categorías morales. La guerra constante convierte la muerte en rutina y reduce la vida en instrumento. Por eso hay tantas religiones y tantas referencias históricas, místicas dentro de la serie, porque todos están buscando en el pasado, en esas narrativas, algo que les permita orientar más o menos sus acciones. En ese escenario, construir una ética propia no es seguir reglas heredadas, sino recuperar la capacidad de juzgar y actuar como si la vida propia y ajena volviera a importar. Y ahí es donde la pregunta se vuelve incómoda. ¿Cómo sostener una moral cuando el mundo que te rodea naturalizó la destrucción? Vinland Saga da muchas respuestas para esa pregunta en base a sus increíbles personajes, arcos e historias e incluso lo diverso, ¿no?
de todos los momentos de Vinland Saga, que tiene esos 3 grandes momentos increíbles. Pero este video ya está larguísimo y no vamos a seguir indagando en todas las preguntas que podríamos abrir sobre esta serie y sobre este manga. Pero antes de terminar este video, les quiero agradecer por todos los comentarios lindos que me han dejado a lo largo de este tiempo. La verdad que mucha gente me ha dicho cosas muy hermosas. Y voy a agarrar el de Adrián Martínez y más números, que me dejó un comentario muy lindo en un video mío que yo quise mucho y le fue muy mal, que es el del amor romántico, que está medio pesadito también de ver, pero bueno, si tienen ganas, está por ahí. Y muchas gracias por ver hasta acá. Yo soy Agustina, esto fue Manga Anime Mate y nos vemos la semana que viene con la siguiente inquietud que me atraviesa el cuerpo durante la semana próxima y que convierto en un videito para hablar de anime.